Bueno, continuamos. Eh, Hay una crisis, les decía, en 1999. eh, También hay una devaluación grande en Brasil. Y en el año 2001, la crisis más profunda de todas es la crisis en la República Argentina, ¿no? Una crisis que pone en duda la propia continuidad del país. En aquel momento, además, se hablaba de la posibilidad de asistir al gobierno con ayudas internacionales, pero que asumieran el control político del país, frente a la gravedad, a la distorsión social, a la persistencia de una recesión económica muy grande, eh, a una macro devaluación, a la parálisis del sistema productivo, a la conmoción social, etcétera. Pero providencialmente, afortunadamente, América Latina logra salir de esas crisis. Yo creo porque se dan algunos factores de elevar los precios internacionales de los productos, de las materias primas de las cuales nosotros éramos los principales productores y exportadores, eh, porque además al devaluarse nuestras monedas, es decir, se encarece el precio del dólar. Esto significa que rinde más las exportaciones y lo que recibe el sistema productivo por las exportaciones, porque al estar el dólar caro, hay una buena percepción de divisas eh, para poder solventar los insumos que se necesita para la producción, las nuevas inversiones, etcétera. Quiere decir que el país entra en una etapa de capacidad de tener superávit comercial muy fuerte, y con eso se reoxigenan, digamos, nuestras economías. Pero fundamentalmente por la aparición de liderazgo, por la aparición de Hugo Chávez en Venezuela, que es votado en el año 98 como la salida de un sistema bipartidista tradicional que no cambiaba estructuralmente las cosas. Venezuela estaba dividida por un acuerdo político de la década de los años 50, estaba dividida en dos grandes partidos que se alternaban en el gobierno, pero que no modificaban la sustancia de la explotación y de la subordinación a los Estados Unidos. Por eso Hugo Chávez asciende en el poder con mucho apoyo social y produce una cantidad de cambios muy grandes, ayudado indudablemente por el elevado precio del petróleo en este momento, que ahora vamos a ver también algunas razones externas también que llevaron al incremento de los precios de estas commodities. En el año 2003 gana Lula, después de dos presentaciones anteriores, no recuerdo si dos o tres presentaciones anteriores, en las que no había podido ganar la presidencia. este, Gana Lula la presidencia de Brasil y en el año 2003 gana Néstor Kirchner en la Argentina, y constituyen un trípode, no solamente de tres presidentes con mucho carácter, sino también representando a las tres economías más importantes del continente. Y sobre todo con riquezas muy fuertes, porque Brasil es un polo productivo industrial muy poderoso, que después fue incrementando, digamos, ese potencial con el descubrimiento de yacimientos petrolíferos offshore en la costa atlántica, que también están por contigüidad geológica en, en el Atlántico, en el mar argentino, digamos, y obviamente en el Atlántico Sur y en Malvinas. Em, También Venezuela, digamos, con la riqueza petrolera más de reservas más grandes del mundo, y con la cuenca del Orinoco, la cuenca del Amazonas y el gran acuífero guaraní y la pampa húmeda en el cono sur, gobernada por la Argentina. Ese trípode
genera un clima en la región que después es completado con la elección de Rafael Correa en Ecuador, de Evo Morales en Bolivia, de Fernando Lugo en Chile, de Michelle Bachelet Fernando Lugo en Paraguay, Michelle Bachelet en Chile, el Frente Amplio que en el año 2005 gana por primera vez en Uruguay. Quiere decir que la región, en su inmensa mayoría, está gobernada por gobiernos progresistas, por experiencias nacional populares. No son similares cada una porque cada uno de los países tiene su particularidad, pero sí tienen algunos rasgos comunes. Primero, no son neoliberales, tienen que superar la etapa del neoliberalismo, comparten una profunda sensibilidad social, una profunda vocación de justicia social y por lo tanto de eh, disminución drástica de los niveles de pobreza, recuperación del Estado y un papel de la política eh, gobernando la economía y no a la inversa, que era lo que planteaba el liberalismo, ¿no? Es la economía lo que gobierna, la política es simplemente un instrumento para consolidar, para homologar los dictados del mercado. Aquí no. Aquí son los estados los que gobiernan y regulan a los mercados. Entonces hay un proceso de reestatización y de desendeudamiento. Y de desendeudamiento. Y también de integración, ¿no? Porque después se va formando la comunidad de estados latinoamericanos, de sudamericanos, que después se convierte en UNASUR. Chávez tiene una iniciativa de un gran oleoducto que conecte el Orinoco con el Amazonas y con el Río de la Plata, que hubiera sido un proyecto estratégico de excepcional importancia. Al estar elevado el precio del petróleo, crea una empresa con los países caribeños que se llama Petrocaribe, eh, para darles una salida a los países de Centroamérica y del Caribe, que no sea únicamente el proyecto de repúblicas bananeras que le tenía reservado el capitalismo estadounidense. Quiere decir que la región entra en un momento floreciente, que tiene un instante simbólico, que es noviembre del año 2005, cuando estos tres presidentes, más otros presidentes de América Latina, que se reúnen en la ciudad de Mar del Plata en una nueva cumbre de las Américas, con el presidente de los Estados Unidos, George Bush, hijo, en aquel momento, que era muy poderoso porque Estados Unidos había sufrido en el año 2001 los atentados a las Torres Gemelas y había reaccionado con muchísima fuerza, eh, invadiendo Irak, invadiendo Afganistán, desplegando sus bases militares en toda Asia y Medio Oriente. Entonces era muy poderoso y tenía un proyecto para nuestra región que se llamaba ALCA, América Latina, Asociación de Libre Comercio para América Latina, o de las Américas. Y el resto de los países latinoamericanos le dice que no. Le dice que no al ALCA y eso separa a las economías latinoamericanas del mundo financiero con origen en los Estados Unidos que se va a derrumbar en el año 2008, con la crisis financiera del año 2008, de Lehman Brothers, que es la crisis, vendría a ser el detonante mayor de todo ese proceso de crisis parciales que se venían generando, que estalla con las burbujas inmobiliarias. Comienza en España, pero después con los créditos subprime en los Estados Unidos. Entonces eso genera una caída económica y financiera muy grande, de la cual América Latina sufre de alguna manera sus consecuencias, pero con un impacto mucho menor que si hubiera accedido a el Tratado de Libre Comercio, a la Asociación de Libre Comercio, porque estas asociaciones de libre comercio nunca se limitan al libre comercio, que sería lo menos engorroso, sino que son tratados al hacerse entre regiones tan asimétricas, porque ustedes tengan en cuenta que se estaría haciendo entre dos países súper desarrollados como Canadá y Estados Unidos, con el resto de América Latina, que tiene una matriz productiva,
un nivel de desarrollo tecnológico, industrial, completamente asimétrico. Entonces, quien impone las condiciones es quien tiene los estándares desde el punto de vista productivo, tecnológico, de infraestructura, de investigación científica, de liderazgo en los nuevos materiales, etcétera, le hubiera impuesto absolutamente las condiciones y nuestra economía hubiera sufrido exactamente el mismo impacto que las economías del norte. Al estar desconectadas, sufren de alguna manera las consecuencias de la caída de la economía mundial, pero no en el mismo nivel que si se hubiera firmado el tratado. Ahora, no quiero dejar pasar que mientras todo este proceso se produce, eh, Estados Unidos se va justamente por el atractivo que tenía el mundo financiero, se va desindustrializando. Y las empresas estadounidenses tienen un gran incentivo en participar financieramente de toda esa burbuja de las tasas de interés y de la reproducción de activos financieros en los grandes mercados del norte. Todo esto encarece mucho la economía de los Estados Unidos, por lo tanto tienen que pagar sueldos altos e impuestos altos, y por lo tanto prefieren relocalizarse en otros lugares del planeta, fundamentalmente en Asia y fundamentalmente en China, donde hay, lo mismo que en otros países del sudeste asiático, donde hay una laboriosidad muy grande, salarios mucho menores, es decir, el costo de la mano de obra es totalmente inferior al costo de la mano de obra de los Estados Unidos y menos impuestos, impuestos mucho más bajos. Lo mismo que fijar sus domicilios, al haberse desregulado completamente el capitalismo, tienen la libertad de fijar sus domicilios en los paraísos fiscales, de tal manera de no tributar. Ahora, ¿esto qué hace? Genera una gran liquidez financiera en los Estados Unidos, pero el desmembramiento de su sistema productivo y de su sistema industrial. Por eso Trump, tanto en su primera campaña y más intensamente en la segunda campaña presidencial, pone el lema de Make America Great Again como una señal de reatraer, recuperar los capitales industriales que se habían fugado al exterior para que se relocalicen en el país y reindustrialicen a los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos, que en los años 50 y 60 producía el 50, el 60% de la riqueza mundial, ha disminuido vertiginosamente y ese lugar fue ocupado por las potencias asiáticas y fundamentalmente por China, que utiliza ese beneficio de tener la mano de obra muy barata para exportar al mundo. Con eso consigue un gran superávit comercial y ese dinero, al tratarse de una economía planificada por el Estado, no va únicamente a la renta de las empresas privadas, sino fundamentalmente a la redistribución social. Pero no la redistribución social únicamente en calidad de vida de sus habitantes, sino también fundamentalmente en la inversión en la educación y en la salud pública, de tal manera de elevar el nivel de vida de la población con esos servicios sociales, con esas prestaciones sociales, elevar el nivel educativo de su población, elevar el nivel alimenticio, comer mucho más proteínas. Por eso China hoy es más competitiva deportivamente y eso fue lo que hizo que aumentaran durante todo lo que va del siglo XXI exponencialmente los precios de las commodities de los países exportadores de alimentos a una China que antes no tenía la misma capacidad de comer ni la misma calidad de los insumos y de los comestibles que tiene, o de la alimentación, que tiene hoy cuando ha pasado a ser una potencia mundial. Pero China invierte mucho en investigación y desarrollo, en la calidad de sus universidades,
en la calidad de su educación técnica, en la calidad de su educación primaria. Y además, al ser un Estado potente, tiene la capacidad y la autoridad para exigir a las empresas que inviertan en China la transferencia de tecnología. Es decir, si no transfieren tecnología, si no le dan al país la capacidad de adquirir ellos mismos ese aprendizaje, y entonces se produce un estallido, en el mejor sentido de la palabra, de la formación de ingenieros, de profesionales, de técnicos, de directivos de las empresas, de personal muy capacitado en el manejo de nuevas tecnologías, que hace que en aquel momento China exportaba productos baratos y hoy exporta productos de altísima calidad. Tal es así que en los registros de propiedad intelectual y de patentes de nuevos materiales, de materiales críticos, eh, materiales para las altas tecnologías y nuevas tecnologías, la cantidad de profesionales y la cantidad de patentes que registra China está en un nivel entre 5 y 10 veces superior de la cantidad de patentes que registran los países occidentales. ¿Por qué? Porque se financiarizaron, porque de haber sido el taller industrial del mundo, se convirtieron en el sistema financiero mundial. Perdieron sus industrias, entonces tienen que comprar, no producen, compran. Y al comprarse, se endeudan y tienen un tremendo déficit. Los Estados Unidos tienen un déficit fiscal que supera su PBI y un déficit comercial. Ahora ustedes me dirán, pero entonces, si son el país que predica permanentemente a través del Fondo Monetario que nuestros países no tienen que tener déficit fiscal, ¿por qué ellos son los que tienen el principal déficit fiscal? Bueno, porque lo compensan con las ganancias en dólares de los contratos internacionales. Porque al haber sido quienes manejaban toda la economía mundial, reciben la ganancia y esos contratos están todos firmados en dólares, los de armas, los de petróleo, los laboratorios, los de las industrias navieras, lo de las obras de infraestructura, etc. Entonces, con esos dólares compensan el déficit comercial que tiene el país y se mantuvieron siendo una gran economía, pero una economía financiera que no tiene bienes y que por lo tanto, después de todas estas crisis y de el desvío que han hecho para el presupuesto militar y no para el presupuesto social, empieza a deteriorar su economía y a deteriorar el apoyo de la sociedad y a disminuir la cantidad de personas que se sienten parte de lo que se llamó el sueño americano, ¿no? El sueño americano, el de vivir bien, ser una familia de clase media, con coches propios, con una vivienda propia al cabo del endeudamiento de varias décadas, ¿no? Con chicos que puedan ir a universidades de calidad. Bueno, eso que en su momento era la columna vertebral de los Estados Unidos, hoy está completamente minimizado porque si uno suma el resto de, de los conjuntos poblacionales, ya sea de origen afrodescendiente, de origen latino, de origen islámico o de origen oriental, la sumatoria de todo eso da una cantidad de población, un porcentaje de la población muy mayoritario respecto del anglosajón típico, clásico, histórico, que era el que usufructuaba de los beneficios del sueño americano. Es decir, Estados Unidos se va deteriorando y China va ascendiendo, hasta el punto de convertirse hoy en, en una gran referencia no únicamente económica y comercial o tecnológica, sino también política. Porque, y me voy a tomar estos últimos minutos de esta segunda parte para señalar algo, porque mucha gente sigue pensando
que o sigue diciendo o pensando en voz alta y nos pregunta, está bien, pero si hemos sido dependientes y hemos estado subordinados o dominados por un imperialismo de origen estadounidense, no significa esto que vamos a pasar ahora a estar dominados por un imperialismo chino. Bueno, hasta ahora no parece ser así, porque el modelo chino, producto de su propia idiosincrasia, de su propia cosmovisión del mundo, de la vida, de su propia interpretación de la realidad, de su propia historia, de su propio modo de organización interna, cultural, religiosa, es diferente. Y no se lo puede analizar con las mismas categorías que analizamos a la cultura occidental, que además, a diferencia de la de China, tiene pretensión de universalidad, quiere imponer patrones, quiere imponer patrones civilizatorios, así como lo quiso hacer y lo hizo con nuestros pueblos originarios, con todo el mundo, ¿no? Es decir, imponer patrones a los países islámicos, a los países nórdicos, al África, a los países orientales, creyéndose un modelo superior de civilización cuando realmente no lo es, porque tenemos que ser muy respetuosos de este crecimiento de otras culturas, de la presencia de otras tradiciones. Son países milenarios. La India es un país milenario, Turquía es un país milenario, Rusia también, Persia, que hoy es Irán, es una cultura de más de 3000 años, y la India tiene más de 5000. Tal es así que Henry Kissinger, un hombre de extrema derecha de los Estados Unidos, escribe en el año 2008 un libro que se llama On China, producto de su admiración de la cultura china. Y él dice, China es un país que de todos estos estados civilización, que algunos de ellos les acabo de nombrar, es el más parecido a sí mismo. Porque cuando uno analiza la Europa de hoy, no es parecida a la del Imperio Romano. La América de hoy no es parecida a la de las civilizaciones mayas o aztecas. Y sin embargo, la China de hoy, aún con todos estos adelantos, no ha cambiado la sustancia de su concepción profunda desde el punto de vista ético y religioso. ¿Por qué? Porque es una conjunción de distintas culturas, porque tiene la influencia del hinduismo desde el sudoeste, del budismo de la península del sudeste asiático, pero fundamentalmente de Confucio, algunos siglos antes de Cristo, de las reglas morales de Lao Tse y el taoísmo. Es decir, todo eso hace que China sea quizás un país más imperial hacia adentro, desde el punto de vista de una cultura de acatamiento a la autoridad, de compromiso social, de armonía entre gobernantes y gobernados, de respeto a la autoridad, superior a la de Occidente, pero no de aspiraciones imperialistas hacia afuera. Ustedes fíjense que China es el principal socio comercial de la mayor parte de los países del mundo, de la mayor parte de los países de América, porque a través del Pacífico tiene relaciones directas con Colombia, con Ecuador, con Perú, con Chile, también las tiene obviamente con Brasil, con la Argentina, acuerdos estratégicos fundamentales, y sin embargo no impone condiciones, no impone condiciones. Por otro lado, sus acuerdos de inversión no son similares en los patrones sobre los cuales se basan a los créditos del Fondo Monetario Internacional. Cuando Macri asume el crédito en el año 2018 del Fondo Monetario Internacional, el fondo le obliga como una de las cláusulas a cerrar 3 ministerios.
el de tecnología, ciencia y tecnología, el de salud y el de trabajo. Es decir, no más derechos, no más capacitación, no más salud pública garantizada para la población, para que sean los grandes laboratorios los que fijen los grandes parámetros de la política sanitaria. A través de la propaganda, a través de la venta libre, de la automedicación, etc. Y en cambio, los acuerdos de inversión con China, ¿qué es lo que han dejado? Las dos represas hidroeléctricas de la provincia de Santa Cruz, la central termoeléctrica de Atucha 3 y la infraestructura del Belgrano Cargas para el transporte ferroviario de nuestras exportaciones de granos y oleaginosas. Y lo han hecho con el gobierno kirchnerista, pero también le dieron continuidad con el gobierno de Macri. No, no como el Fondo Monetario Internacional, que impone sus políticas y entre una de sus cláusulas es que el funcionario o la oficina de control de nuestras economías tiene que tener una puerta contigua con la del ministro de Economía para incidir de manera directa sobre las resoluciones que toman quienes diseñan la política económica de nuestros países. El financiamiento de obras de infraestructura de largo plazo, de conectividad, sin imponer condiciones, con otro tipo de tasas, etc. Ustedes fíjense que entre el gobierno de Trump, un gobierno de derecha, y el gobierno socialista de la República de Cuba, hay la misma distancia que entre el gobierno socialista de China y el gobierno de derecha de Perú. Y mientras Trump ahoga al punto extremo de generar una crisis humanitaria existencial, porque le tiene bloqueado el combustible para alimentar a las centrales eléctricas. Entonces eso deteriora completamente el modo de vida de la población. Ha alimentado, ha incrementado la mortalidad infantil, las muertes por falta de atención de las enfermedades oncológicas en la isla de Cuba, que tiene un sistema sanitario privilegiado. Bueno, pero ¿qué hace China con Perú? Le construye el puerto inteligente más moderno del mundo para disminuir en 10 días los costos y el tiempo de las exportaciones comerciales y generar desarrollo y empleo. Y con Brasil, el financiamiento de un puerto interoceánico o bioceánico que conecta el puerto de Santos en el Atlántico con el puerto de Chancay en el Perú frente al Océano Pacífico. Entonces, ¿y, ¿y por qué China logra esto? Bueno, porque es un sistema basado en la planificación estatal, donde se han mantenido una línea de gobierno socialista desde 1949 en adelante, con un partido dominante, que es el Partido Comunista Chino, con una asamblea formada por 5.000 miembros, y es absolutamente mentira que en China no haya democracia. Esto es central. Nosotros no podemos caer en la trampa de creer la maniobra de la prensa y de las industrias culturales y de la propaganda occidental, de que Occidente es la cuna de la libertad, de los derechos humanos, de la democracia y que China es una autocracia. Porque vieron que China permanentemente está fijada como el enemigo al cual hay que controlar, hay que detener, hay que impedirle que ingrese a nuestros países porque nos va a inocular principios y creencias antagónicas con nuestros sentimientos occidentales de libertad. Bueno, miren, Estados Unidos, con los costos que tiene una campaña electoral, no es una democracia, es una plutocracia. Es decir, los gobernantes gobiernan y son elegidos para gobernar
no en nombre del interés del ciudadano común que los votó, sino de los grandes monopolios que financiaron sus campañas. Por eso hay más de un partido político, hay internas en los partidos políticos, pero hay una permanencia en las políticas imperialistas. ¿Mm? Los golpes blandos en América Latina siempre se dieron en la etapa de Obama, que era demócrata, y las sanciones a Cuba y a Venezuela no se modificaron demasiado entre el gobierno de Trump y el gobierno de Biden, el despliegue de bases militares, etc. Por lo tanto, no hay cambios sustanciales en la política exterior en un partido u otro que sean los que gobiernen los Estados Unidos. En China, sin embargo, desde 1949 hasta ahora, que van desde aquel momento hasta ahora por el 15º plan quinquenal, hay una planificación estatal, pero con un nivel de consulta local y regional de cuáles son los mejores instrumentos de planificación en cada uno de los rincones del país, que son los que le dan legitimidad a esos planes, que le dan confianza a la población en las metas que van a obtener y en la elevación de su vida a través de esos planes quinquenales, que, que, llevan, que han llevado en los últimos 30 años a sacar de la pobreza a 800 millones de seres humanos. Cuando semejante cantidad de personas y de familias son quitadas de la pobreza, quiere decir que ya no tienen que pensar únicamente en el plato de arroz para sus hijos, porque tienen garantizada la alimentación, la salud, la vivienda, la educación y la seguridad social. Y además el empleo, porque pese a la alta tecnología y a la robotización y automatización que tiene el trabajo en China, hay una idea a partir del Estado que no se pueden perder empleos, porque la sociedad tiene que estar organizada a través del empleo formal. Y cuando esas familias dejan de pensar en el arroz, porque tienen esas necesidades garantizadas, estamos hablando de más de 800 millones de seres humanos, empiezan a tener otras expectativas en su vida, empiezan a aspirar a otras cosas, a otro tipo de derechos, a otra forma de vida, a otra manera de encarar la vida, con mucho más integralidad, con mucho más amplitud, con mucho más capacidad de mira en otras cosas, en el arte, en el esparcimiento, en la cultura, en el deporte. En cambio, las sociedades occidentales están absolutamente deterioradas desde el punto de vista de su entusiasmo, de su adhesión al sistema político que las gobierna. Hay una disconformidad absoluta. Las redes han jugado un papel muy fuerte en esta fragmentación de las sociedades occidentales en Europa, América Latina, en el quiebre de los lazos sociales a través de las emociones negativas que se incentivan a través de las redes. En China, como está controlado eso, se dice que eso altera o afecta la libertad, ¿no? Y sin embargo hay una sociedad mucho más armoniosa. Y además, todo ese proceso está legitimado por un sistema donde se vota primero en una cuadrícula, primero en la manzana, después en la cuadrícula, después en la circunscripción, después en la ciudad, después en la provincia, después en la región y por último en la Asamblea Nacional, que tiene 5.000 miembros y es la que aprueba la planificación estatal de la economía y el resto de los principios de las políticas de gobierno. Sin invertir millones de dólares en campañas ni nada, solo hay que ser representativo, solo hay que tener la confianza de los vecinos que nos van a votar, de los conciudadanos que nos van a votar. Así que es una mentira de que uno sea una democracia y otro sea una autocracia. Hay diferencias muy fundamentales y no condenemos a priori falsamente a los países orientales porque son otras culturas
que deben ser absolutamente respetadas de la misma manera que debe ser respetada la nuestra. En la tercera parte vamos a ver la situación de cada uno de los países latinoamericanos en un mundo donde están emergiendo nuevas potencias eh, y donde América Latina tendría que ser uno de esos nuevos polos de poder y lamentablemente no lo es por el tipo de gobiernos que estamos teniendo eh, y porque no hemos conseguido los niveles de integración que tendríamos que tener para poder emerger frente a estados civilizatorios como los que les nombré, como Rusia, China, Irán, Turquía, el mismo Israel, que más allá de que no nos resulte agradable el gobierno que tiene, no podemos desconocerlo como una potencia regional, ¿no? Y donde Europa se está deteriorando, Estados Unidos se está descomponiendo. ¿Por qué se está descomponiendo? Por, porque fracasó en sus estrategias, porque la guerra que organizó eh, la OTAN contra Rusia pensaban no solamente aniquilar a Rusia desde el punto de vista militar, sino también a través de las sanciones económicas generar una gran presión de la sociedad, sobre todo de la población europea de Rusia, que está en las dos ciudades más importantes, Moscú y San Petersburgo, que es la que tiene un modo de vida muy vinculado a Europa, por sus consumos, por sus costumbres, por su contacto con las aseguradoras, con los bancos, con las fábricas automotrices, con el estilo de vida. Entonces pensaban que con las sanciones esa población iba a presionar al gobierno, o bien para que se diera y la OTAN pudiera llegar a Ucrania, o para que cayera el gobierno y tener un gobierno de reemplazo mucho más liberal y mucho más pro-occidental. Y con las sanciones económicas, asfixiar su economía. Nada de eso ocurrió. Todo lo contrario. Rusia vende 23 veces más petróleo a la India de lo que vendía, eh, lo mismo que al resto de Asia, reemplazó muchos de sus consumos de firmas europeas por un estilo de vida similar pero con capitales rusos. Así que, pero fundamentalmente, todo este desvío de la energía que iba a Europa, que quedó interrumpido por la voladura del gasoducto, del oleoducto Nord Stream 2, que hicieron los Estados Unidos, para encarecer el petróleo de Europa, que recibe Europa, todo ese comercio que ahora Rusia orientó hacia el Asia, ya no lo hace en dólares. Quiere decir que además de que no se consiguieron los resultados ni militares ni políticos, desde el punto de vista de la circulación monetaria, el dólar viene perdiendo terreno y por lo tanto eso amenaza a esa potencia de la economía estadounidense que podía compensar el déficit comercial de comprarle a todo el mundo con los dólares que venían de los contratos del exterior, porque ahora el porcentaje de los contratos internacionales que se realizan en dólares es claramente inferior a lo que se producía una década atrás. ¿Por qué? Porque esos contratos nuevos se hacen en monedas regionales. Inclusive Arabia Saudita, que es uno de los aliados después de Israel, es el país árabe más importante aliado de los Estados Unidos, no renovó el acuerdo que había firmado en 1974 de exclusividad de hacer contratos petroleros con Estados Unidos y pagarlos en dólares. ¿Por qué? Por la atracción que generan esos nuevos polos de poder que están emergiendo en el Asia. Entonces, se va paulatinamente desdolarizando la economía. Primer punto en contra, error de cálculo en la guerra de Ucrania de los Estados Unidos. Y la guerra de Irán, otro gran error de cálculo. Porque al controlar el estrecho de Hormuz, Irán, que se pudo defender de los ataques norteamericanos
aún teniendo una industria bélica infinitamente inferior a la de Estados Unidos, pero ha logrado atacar quirúrgicamente bases militares, aeropuertos, puntos petroleros, etcétera, y además controla el estrecho de Hormuz, por el cual sale petróleo hacia China, pero no puede salir hacia Occidente, y ha incrementado completamente el precio del petróleo. Al incrementar el precio del petróleo, eso genera inflación interna de los Estados Unidos y un gran descontento social. Quiere decir que la tendencia al desprestigio de la política en Estados Unidos y el deterioro de la figura de Trump y de la capacidad que tienen los Estados Unidos para incidir en el mundo ha disminuido dramáticamente. Lo acaba de demostrar la reunión que tuvieron Trump y Xi Jinping en Beijing, donde Trump va con toda una comitiva de empresarios a los cuales él les había pedido que se localicen en Estados Unidos, que dejen China para ir a Estados Unidos. Y resulta que ahora los tiene que llevar a China porque las cadenas de suministro y los grandes mercados de compradores están en la población china. Entonces, ese desfasaje que a Estados Unidos le cuesta aceptar, esa pérdida de poder a nivel internacional que le cuesta aceptar, lo lleva a reforzar el control sobre América Latina. Y por eso América Latina está muy tomada en este momento por dos grandes problemas: el bloqueo a Cuba, que ha causado una crisis humanitaria fenomenal, y el secuestro del presidente Maduro en Venezuela, pero además la intervención directa de Trump en los procesos electorales de todo el resto de la región. Es decir, el declive relativo a nivel mundial lo lleva a reforzar su control, a un repliegue hemisférico, un repliegue regional, para reforzar el control sobre lo que es lo que ellos consideran su patio trasero, haciendo eco de la doctrina Monroe. La doctrina Monroe es un principio establecido por el presidente Monroe en el año 1823, cuando los británicos y los franceses amenazaban con atacar a América o con invertir financieramente para generar una dependencia de los países de América del Sur hacia Europa, dijo América de los americanos, como diciendo, nosotros los vamos a proteger, lo cual tenía, bajo la excusa de no queremos amenazas extrarregionales, el verdadero objetivo era el sometimiento del conjunto del continente americano hacia los Estados Unidos. Por eso Trump dice que los recursos naturales de los países latinoamericanos son de Estados Unidos, como lo ha dicho Laura Richardson, la ex comandante del Comando Sur, la ex jefa del Comando Sur, que es el comando que está a cargo militarmente de América Latina y del Atlántico Sur. Así que bueno, en este contexto se inscribe entonces la actual situación de los países latinoamericanos, que estamos viviendo un reflujo de aquel momento de dirigentes progresistas, se ha convertido hoy en un collage de gobiernos mayoritariamente de derecha, sumamente amenazados por el imperialismo estadounidense.